¿Sí? Es un tema un poquito largo, así tiene varios puntos que vamos a tratar, a ver si podemos alcanzar a ver cada uno de estos temas. Pero este tema de la luz es un tema que aparece, digamos, como uno de los símbolos principales y más importantes de la Biblia. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en el libro del Génesis, esto lo veremos un momentito más, del libro del Génesis al libro del Apocalipsis, es decir, del inicio de la Biblia, Antiguo Testamento, hasta que concluye la Biblia, Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, la luz tendrá un papel preponderante. ¿Qué fue lo primero que Dios creó, según el relato del Génesis? La luz. Antes de crear todo, creó el día, creó la noche, obviamente, pero la luz y la separó de la oscuridad. Acuérdense, estos primeros versículos que aparecen en la Biblia, lo primero que Dios crea es la luz. Entonces quiere decir que por medio de la luz el ser humano se relaciona con todo lo demás que se rodea. Sin luz, bueno, la tiniebla oculta todo a la mirada, a la vista de las personas. Por eso se nos habla acerca de la luz como una metáfora incluso de nacimiento. Cuando se dice dio a luz, ¿verdad? Una persona dio a luz significa que tuvo un nacimiento, que un niño nació. Y también implica dentro de la cosmovisión de las distintas formas en las que las civilizaciones antiguas comprendían la creación del mundo, la creación del cosmos. El cosmos significa bello, ¿sí? De todo lo bello que existía a través de la creación de los dioses que se les atribuían a los dioses de la luz, por ejemplo, Marduk, Baal, Mitra. Hoy también nosotros, por ejemplo, en distintas celebraciones utilizamos las velas para poder así hacer una celebración, por ejemplo, importante. Cuando, por ejemplo, en los templos utilizamos las velas que viene el obispo, prendemos 7 cirios. Por ejemplo, en una celebración importante como el bautismo, como algún sacramento, prendemos el cirio pascual. Por ejemplo, en la espera al nacimiento de Cristo estamos encendiendo luz con luz cada domingo, es decir, que esto, las celebraciones, procesiones, devociones particulares, vigilias, siempre implican una luz. Incluso, ustedes se han fijado, alguna vez les comenté y algunas personas como que no sabían pues que la luz roja que está siempre en el templo indica la presencia del Santísimo, es decir, todas las luces implican también en ese sentido algo. Y para nosotros como cristianos, la luz más importante que se manifiesta, digamos, en el cirio pascual, que significa Cristo resucitado. Y por eso, cuando nosotros hacemos esta vigilia, que es la más importante de todas las vigilias, la madre de todas las vigilias, que es la vigilia pascual, encendemos la luz del cirio con el fuego nuevo que es bendecido y no lo encendemos de otro fuego. Y este cirio, que es Cristo resucitado, también se comunica a los demás cirios que la gente compra para poder hacer la bendición de su cirio, pero también el traspaso de la luz. Y usted recuerda, por ejemplo, el pregón, que se canta solamente a la luz de las velas del cirio. No está ninguna luz encendida del templo más que esa. ¿Por qué? Porque es el símbolo de que esta luz de Cristo resucitado disipa las tinieblas del pecado y a nosotros nos da la salvación. Y por eso, digamos, no podemos nosotros desentender este símbolo como un símbolo tan importante y que también está relacionado con el sol que vamos a ver y el fuego que ya vimos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el simbolismo del fuego que purifica, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos elementos que nos ayudan a nosotros a entender la relación que existe el fuego y el sol también con la luz. Vamos al punto número 1. Dice, la luz característica de la divinidad del bien. Es decir, todo lo que está relacionado con la luz, todo lo que tiene una relación, digamos, con esto, con la divinidad, va ligado casi a todas las culturas con lo bueno, lo positivo, lo divino. ¿Sí? Y todo lo que las tinieblas implica, esto va también ligado a lo negativo, a lo malo, a lo diabólico, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que le tiene miedo a la oscuridad, pero ¿quién ha dicho que le tiene miedo a la luz? Yo creo que eso no es normal, ¿verdad? Si alguien tuviera miedo a la luz, no es algo normal ni común, sino que todo el mundo nos gusta la luz. Quizá, por ejemplo, a mí no me gustan los lugares que son así a media luz y sin ventilar, no sé, como que me siento como sofocado, me siento como encerrado, ¿verdad? A mí me gusta que entre luz, que entre aire, que entre fresco, ¿verdad? Porque lo que está encerrado, lo que está en media luz, pues como que hasta cierto punto no da como vitalidad, no se genera esta sensación, digamos, positiva. Bueno, en el mundo, lo divino
en el mundo de lo divino, la felicidad y la luz son, digamos, equiparables. Ustedes recuerdan, o no sé si han escuchado hablar acerca de este relato mitológico de Prometeo, que roba el fuego a los dioses y los dioses lo castigan, porque el fuego, que era solamente, digamos, un elemento que constituía en el panteón, en el Olimpo, en el lugar divino, se comunica a los seres humanos, y es Prometeo quien lo comunica, y por eso es castigado, porque le roba el fuego, la luz, para entregarla a los hombres, y esto implica, hasta cierto punto, vida y felicidad. Es decir, que el ser humano pueda dominar el fuego, implica esto, porque ya el fuego implica también todas las actividades comunes, ordinarias que se tienen que realizar, de la alimentación, de mantenerse abrigados, de mantenerse a salvo, de mantenerse abrigados del frío, etc. Es decir, todo esto implicaba también esta luz, implicaba esta sensación, lo que implica también la divinidad de lo bueno, de lo positivo. También, digamos que entre los hombres, ya estamos casi al final del párrafo, los hombres encontraron en la luz uno de los signos más hermosos y significativos sobre la idea de Dios. Es decir, cuando hablamos de luz, nos referimos a Dios mismo. ¿Sí? Este es un elemento importante. Cuando hablamos de algo luminoso, por ejemplo, hasta esa expresión que dice, sigue la luz, ¿verdad? Cuando que está muriendo y que todo eso dice, sigue la luz, ¿por qué? Porque implica algo divino, algo fuera de lo humano, de lo mundano, algo que implica felicidad, ¿no? Algo que, aun cuando nosotros lo utilizamos, quizás no lo utilizamos con un sentido, digamos, inconscientemente, sin descubrir el sentido, cuando decimos sigue la luz, o sea, que como que estuviéramos implicando que sigue a Dios o busca quizá la felicidad, la eterna bienaventuranza, que eso es al final lo que significa. Pero veamos esto, cómo lo toma la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, vamos al punto número 2, Dios es el creador de la luz. Cuando en muchas religiones y cuando en muchas civilizaciones la luz o el sol, por ejemplo, en ese sentido, la luna que emite la luz, que repite la luz del sol, significaban divinidades, para el Antiguo Testamento, el sol y la luz son criaturas de Dios. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque muchas civilizaciones, incluso las que están cercanas a nosotros, como las más famosas como la Olmeca, como la Mexica, todas esas civilizaciones mayas consideraban el sol como un dios, consideran a la luna como otro dios. Sin embargo, la Biblia, el pueblo judío, la Sagrada Escritura, considera al sol y considera a la luna como criaturas de Dios, es decir, no los considera divinos. No considera esta parte divina, sino como una simple criatura salida de la mano de Dios. Y por eso, tanto la luz como las tinieblas son simplemente obras de la creación. Y fíjense lo que dice Génesis 2:4. Dice, cuando habla acerca de que en primer lugar crea la luz que separa de la oscuridad, dice que hasta el cuarto día constituye estos seres celestes en el cielo. Es decir, la luna que rige la noche, el sol que rige el día. Pero primero Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. ¿Esto no se les hace curioso? Cómo entonces la luz tiene un significado profundo. ¿Cómo había luz si no había sol? ¿Verdad? Pero nosotros asociamos siempre el sol con la luz. Sin embargo, el escritor de este relato de la creación atribuía primeramente la creación de la luz como este ámbito divino de lo positivo, de lo bueno y de la felicidad a la creación de Dios. Y después de ello, fíjense como hasta el cuarto día coloca el sol y la luna, cuando en otras civilizaciones y en otras religiones se consideraba lo fundamental, el sol y la luna. Para el relator de este texto de la creación lo ubica hasta el cuarto día, es decir, no lo pone al principio como lo más importante, sino lo pone a la mitad, ¿verdad? Como diciendo, no es tan importante como otras civilizaciones consideran, como si fuera un dios el sol y la luna, sino que son simplemente criaturas del Señor. Y dice en este pasaje, la tierra era soledad caótica y las nieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Digamos, es el pasaje en el cual nosotros descubrimos en el versículo 2 y al versículo 4 cómo Dios crea antes que todo la luz, que la separa de las tinieblas. ¿Recuerdan cuando les leía en hebreo ese pasaje bíblico? Bereshit bara Elohim, ¿sí?
que decía, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y luego separó la luz de las tinieblas. Or significa luz, que vamos a ver en ese sentido también un punto, un vínculo que tiene con otra palabra que se llama Torah, or, ¿sí? Es decir, un elemento que nos ayuda a entender luz y ley en un mismo sentido. Vamos a verlo en un momentito más. Bueno, la luz es la primera obra de la creación, lo más divino que existe, por eso fue creado al principio, es decir, la luz significa hasta cierto punto esta divinidad o manifestación o teofanía o epifanía de Dios, ¿sí? Celebramos hace poco la Epifanía. ¿Qué significa Epifanía? Manifestación, es decir, una manifestación. Y Cristo se manifiesta como la luz del mundo, ¿sí? Es decir, esta Epifanía manifiesta, esta manifestación, lo que está haciendo es poner, digamos, en el mundo una luz que ilumina las tinieblas del pecado, que vence esta pequeña luz, o esta grande luz, estas tinieblas del pecado. Por eso la luz se manifiesta en la gloria de Dios. Ustedes fíjense cómo todas las visiones que se ven en el Antiguo Testamento, incluso las revelaciones privadas que en muchas ocasiones han sido aceptadas por la iglesia, todas van acompañadas de la luz, en todo momento. Por ejemplo, ustedes recuerden aquel Nican Mopogua, el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, como Juan Diego relataba que se estaba manifestada una mujer vestida de luz. ¿Qué significa esto? Con el sol a sus espaldas, significa que era una mujer resplandeciente, es decir, iluminada, llena de luz. Todas las visiones y todas, incluso las visiones privadas, lo que aparece en la Biblia, todo cuando va acompañado de una visión, viene acompañado de este elemento, el elemento de la luz, que significa también hasta cierto punto la gloria de lo divino. Por eso, cuando se habla acerca también de este elemento de la luz que ilumina, implica también como una elevación hacia el cielo, ¿verdad? Cuando un rayo de luz penetra las tinieblas, es como un mirar hacia lo alto. Hay un tiempo, no me acuerdo qué fecha es, pero en el Vaticano hay una fecha en la cual el sol, cuando va saliendo, pega en la fachada de San Pedro, pega de tal manera en la cátedra de San Pedro que todo se ilumina. Como es de bronce, como es metálico, toca el sol que va naciendo, que va saliendo en la mañana, y llega cruza todo el baldaquino, que es lo que está a medias de la cúpula, esa como casita, y toca y llega hasta la cátedra de San Pedro, que es esta Santa Sede, ¿verdad? Y esto hace que se ilumine, y se ilumina todo. Hagan en cuenta como si fuera una lámpara natural que ilumina por la mañana todo y hace resplandeciente. Y es muy bonito porque van entrando y ves todo resplandeciente que te encandila, ¿verdad? Y por la tarde, ustedes no sé si han visto la Gloria de Bernini, que es el Espíritu Santo, este vitral que aparece por la tarde, allí aparece, ¿verdad? Es decir, ilumina esa parte, y también es precioso cómo se ve el efecto iluminador del rayo, ¿verdad? Es decir, que todo esto, como les digo, viene acompañada, esta arquitectura de esta basílica viene acompañada con todos estos elementos naturales que nos enseña y que nos invita también a reconocer en la luz la presencia de la gloria de Dios. En la Biblia, por eso, esta comienza con la creación de la luz. Fíjense, en el Génesis comienza todo, el Génesis, toda la Sagrada Escritura comenzará con esta creación y termina con la perspectiva de una nueva luz en el Apocalipsis. Por lo tanto, la luz es el símbolo más hermoso y fiel para que el hombre pueda hablar de Dios y decir sus maravillas. Es decir, este lugar lleno de luz implica este lugar lleno de gloria de Dios, que es el lugar donde todos queremos llegar, en pocas palabras, el cielo, ¿sí? Por eso todas estas manifestaciones, ya sean epifanías, es decir, manifestaciones, o teofanías, es decir, manifestaciones divinas, eso significa la teofanía, la manifestación divina, se realiza por medio del fuego y de la luz. Por ejemplo, todas las imágenes sacadas de la luz, las visiones que aparecen, ahí vemos, por ejemplo, Génesis capítulo 15, capítulo 16, capítulo 18, 28, etc. No las podemos leer todas, pero ahí aparecen. Por ejemplo, el arco iris, que es un efecto de descomposición de la luz, también aparece en Génesis 15, en Génesis 9, que es manifestación de la luz divina, que hace recordar que Dios no volverá a enviar un diluvio que acabe con la humanidad. También el cielo estrellado, cuando le dice a Dios a Abraham,
que la descendencia de él será incontable, como las estrellas del cielo, que lo pone a contar, dice, no vas a lograr nunca contar las estrellas del cielo, son incontables, innumerables, así será tu descendencia. El fuego que abraza y que consume, la nube luminosa que acompaña durante la noche la peregrinación de los hijos de Dios durante el desierto. Y aquí aparece también este pasaje de Éxodo 19, 16 y versículo 18, no sé si alguien quisiera leerlo, que dice el amanecer del tercer día. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría la montaña y se oía un sonido creciente de trompeta. Todo el monte Sinaí estaba envuelto en humo, porque el Señor había bajado sobre él en medio del fuego. Subía aquel humo como humo de horno y todo el monte trepidaba violentamente. Es decir, fíjense aquí cómo aparece el elemento del fuego, que implica la luz, ¿verdad? Y también existen muchas metáforas innumerables en las que se nos habla de la luz para entender la belleza y la grandeza de Dios. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay 4 citas: Salmo 104, Habacuc capítulo 3, Salmo 93, Salmo 27, y en todas nos habla de la luz en referencia al Señor, a Dios. Vamos a leer estas 4 citas. ¿Alguien que desee leerlas? Adelante, Marta. Envuelto el Señor es un manto de luz, su esplendor es como la luz, sus manos despiden rayos. El Señor es Rey, está vestido de esplendor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Fíjense esta última, ¿verdad? Que refiere la luz como este simbolismo tan importante del Señor. El Señor es mi luz, es decir, el Señor, si es mi luz, si es mi salvación, ¿por qué podré tener miedo? ¿A quién temeré? Punto número 3, la luz como un símbolo de la vida. ¿Sí? Aquí nosotros sabemos que la luz es necesaria para nosotros, para nuestra vida cotidiana, y ya que estamos tan dependientes de la luz eléctrica más, ¿verdad? Sin la luz eléctrica no podemos, ¿verdad? Ya no tenemos internet, ya no tenemos nada, la comida del red y todo, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando se va la luz se vuelve caótico. Bueno, fíjense, esto que para nosotros es algo que es reciente en la humanidad, el ser humano en la antigüedad obviamente dependía completamente de esto, es decir, la luz era este elemento esencial para el trabajo del hombre que se desarrollara habitualmente con normalidad durante el día. Es decir, el pueblo bíblico también tiene esta imagen de la existencia del ser humano después de esta vida como un lugar sin luz y un reino de tinieblas y de sombra, el Sheol. Es decir, el ser humano entendía la vida como necesaria, este simbolismo necesario de la luz, pero también entendía la muerte como un lugar de sombras, un lugar de tinieblas, un lugar, digamos, donde aparecía todo tenebroso completamente, que es el Sheol. ¿Ustedes han escuchado hablar del Sheol? Sí, que es el lugar de los muertos. No existía, antes de entender, por ejemplo, el infierno que nosotros entendíamos, el pueblo de Israel consideraba que todos, una vez muertos, porque todavía no entendía lo que significaba la resurrección, y de hecho muchos judíos hoy consideran que después de la vida está el Sheol. ¿Y qué es el Sheol? El lugar de los muertos. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama en la mitología griega esto, pero ustedes vieron la película de Hércules. Sí. El Hades, sí, se me olvidó. El Hades, que es el lugar de los muertos, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, es inframundo. ¿Ah? ¿Vale? Hades es como el dios y el inframundo sería el lugar. Sí, el inframundo, el Hades era el dios que se encendía, ¿verdad? Que aparece, ¿verdad? Pero sí existe este lugar, el inframundo, donde estaban todos los muertos, y recuerden que aparecían los muertos como en una laguna así inertes, ¿no? Bueno, así era el lugar entendido por los griegos, pero de una manera muy semejante es el Sheol, que es el entendido el lugar de los muertos para los judíos, para el pueblo bíblico. Es decir, nosotros sabemos que existe el purgatorio, que existe el infierno, que existe el cielo como un lugar después de esta vida, ¿verdad? Esta recompensa después del juicio particular que se hace y después ratificado a través del juicio final que Dios tendrá en toda la humanidad. Y esto precisamente nos hace entender a nosotros cómo entendía el pueblo la luz, esta luz entendida como la vida, la luz de la vida. Por eso cuando se habla acerca de la mirada, una mirada que está apagada es una mirada muerta.
una mirada luminosa, es una mirada viva. Y se entendía que el lugar de los muertos era el lugar de las tinieblas, el lugar de las sombras, el lugar donde estaba todo completamente tenebroso. Ese era el lugar de los muertos, entendido como el Sheol, que aparece en muchos escritos en el Antiguo Testamento. Bueno, fíjense cómo también en ese sentido, cuando hablamos de la luz en la vida cotidiana, entendíamos también como símbolo de la vida que la luz, esta palabra, este vocablo, or, que así se escribe en hebreo, ¿sí?, significa y tiene una conexión muy profunda con la Torah. Si ustedes se fijan allí en la página 248, en el primer parrafito ya aparece luz, or, ley, Torah. Es decir, que está mucho más que un mandamiento. Es decir, la ley, que es un mandamiento, es mucho más que eso, una orden de Dios a los hombres, sino que lo que el Señor nos da a través de un mandamiento es luz, iluminación, sabiduría. Por eso, los mandamientos que el Señor nos da no se deben considerar como simplemente esto, un mandato así, frío y duro, con el cual Dios nos quiere obligar a hacer algo, sino que es una luz que nos hace caminar. Si todos siguiéramos los mandamientos en este mundo, el mundo sería diferente. No habría rateros, no habría mentirosos. ¿Estamos en el cielo? ¿Ah? Es decir, todas estas situaciones que aparecen, ¿por qué? Porque al final, cada mandamiento es una luz que se nos da para poder caminar. Es decir, vivir según la voluntad de Dios en este mundo es dejarse iluminar por su luz. Por lo tanto, mandamiento, en ese sentido, ley y luz, tienen esta connotación, digamos, en ese sentido muy interna. Por eso cuando decimos déjate iluminar por Dios, también en ese sentido es necesario saber escuchar su palabra, seguir sus mandamientos. Esto es lo que implica verdaderamente el sentido de la luz. Hasta en la palabra hebrea lo dice, or y Torah, es decir, luz y mandamiento. Cada mandamiento es una luz que Dios nos ofrece para poder guiar, y caminar o cumplir los mandamientos es cumplir la voluntad de Dios, es decir, dejarnos iluminar en nuestro camino por esos mandamientos. Y aquí aparecen varias citas que voy a ir pidiendo que alguien lea. La primera, ¿quién gusta leerla? Es una irradiación de la luz eterna. Es un espejo inmaculado de la actividad de Dios. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedor. Es decir, en este pasaje nos habla acerca de la sabiduría, que es, digamos, un reflejo de la luz eterna de Dios. Por lo tanto, lo que Dios refleja en su sabiduría, la luz que Dios refleja es su propia sabiduría, que es este texto. Pero un texto anterior, si gusta leerlo, cuando nos habla de tu palabra es antorcha para mis pasos. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahorita, verdad? Es decir, cómo el mandamiento se realiza como una luz que ilumina el camino, el sendero de todo creyente. La explicación de tu palabra es luz que ilumina y proporciona instrucción a los sencillos. Ilumina tu rostro sobre mí, enséñame tus nombres. Si se fijan cómo estos tres pasajes aparecen aquí, en ese sentido de este Salmo 119 que nos habla acerca de la luz, como este aspecto que nos hace andar o caminar por la voluntad de Dios, que aquí nos dice, tu palabra es antorcha, luz para mis pasos, luz en mi sendero. Y dice, la explicación de tu palabra es luz que ilumina y proporciona instrucción a los sencillos. Fíjense cómo esto viene también aunado a nuestro lenguaje común, que dice, ay, que Dios me ilumine para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es decir, para saber qué camino, qué lección debo tomar, qué camino debo de seguir. Por eso ustedes fíjense cómo mandamiento y luz, aun cuando no sabíamos quizá las palabras en hebreo, lo que significan y la relación que tienen, nosotros lo conjuntamos. Es decir, vinculamos la palabra luz y la palabra mandamiento como en un solo sentido. La luz de Dios se manifiesta en su sabiduría, y esa sabiduría nos ilumina a nosotros para poder seguir fielmente sus mandatos y también continuar en ese sentido cumpliendo su voluntad. Bueno, lo que aquí también nos enseña, que el libro que nos enseña que también esta luz nos hace salir de las tinieblas de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, mientras los justos, tienen esta luz brillantísima de la columna de fuego que guiaba al pueblo libre por el desierto, escucharemos esta cita de Sabiduría 18. No sé si alguien quiera leerla para tus fieles. Para tus fieles brillaba una
espléndida luz. En lugar de estas tinieblas, a los tuyos le diste la columna de fuego, como guía para un camino desconocido, un sol que no hacía daño para su gloriosa peregrinación. Es decir, acuérdense este pasaje que habla, y obviamente está haciendo el libro de la sabiduría un repaso de todo el Éxodo, este libro de la sabiduría que durante del capítulo 11 al capítulo 19 es como una explicación de todo el Éxodo, nos habla acerca de esta columna de luz, la columna de fuego que guiaba a los fieles y que guiaba al pueblo como un pueblo fiel, como un pueblo libre, ¿sí? Y por lo tanto, entonces fíjense cómo mandamiento, como Dios se identifica, digamos, sinonímicamente con Dios mismo, ¿sí? El mandamiento, la luz de Dios, la sabiduría de Dios, todo tiene relación con la luz y tiene relación con Dios. ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos al punto número 4, que nos habla, y también hay algunas citas para que nos vayan ayudando a leer. Son estas 1, 2, 3, 4 citas para poder irlas leyendo. 5, perdón. La vida humana, en ese sentido, discurre entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Y fíjense cómo, como telón de fondo, la historia de las tinieblas y de luz fue la liberación de Egipto. Es decir, las tinieblas refieren a esclavitud y la luz se refiere a la liberación. Y por lo tanto, el pueblo que camina en la luz es el pueblo que camina libre, que camina hacia la patria prometida, hacia la tierra prometida. Y caminar en tinieblas es caminar lejos de Dios, es caminar en la muerte. Fíjense cómo estas metáforas se unen: muerte, tinieblas, ¿sí? Alejamiento de Dios. Y cómo caminar bajo los mandamientos de Dios, bajo la luz divina, es caminar, digamos, también del lado de Dios. Como son dos metáforas, unas metáforas que están totalmente contrapuestas, en las antípodas unas de otras, ¿verdad? La luz, las tinieblas, la muerte y la vida, la esclavitud y la libertad, ¿sí? Es decir, son metáforas que nos van ayudando a nosotros a entender esto. Bueno, fíjense cómo Isaías también nos explica esto, Malaquías nos explica esto, y cada uno de los profetas nos explicará cómo esta profecía, entendida como este Mesías que vendrá, será la luz que ilumine las tinieblas del pecado en este mundo. Vamos a escuchar este pequeño pasaje que también nos habla acerca. Estas lecturas que escuchamos de Isaías, de Zacarías, todas son profecías mesiánicas y todas las escuchamos en tiempo de Navidad, ¿sí? Van a ver que estas recientemente las escuchamos en las misas. ¿Quién quiere leer? ¿El pueblo que caminaba? El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Si estoy postrada en tinieblas, el Señor es mi luz. Hasta que Él juzgue mi causa y establezca mi derecho, entonces me llevará la luz y me hará ver su salvación. Todos los arrogantes, todos los malvados no serán entonces más que paja. Pero sobre vosotros, los que honráis mi nombre, se alzará un sol victorioso que traiga salvación entre sus rayos. Es decir, fíjense cómo estos elementos nos hacen entender que aquellos que vienen o que caminan bajo la luz de Dios tendrán verdaderamente este sentido de salvación completa. Pero también el futuro Mesías, que describe, digamos, como una luz sin ocaso, como un día que no termina, un día sin tinieblas o de tinieblas que se convierten en luz, porque está iluminado por el Señor, que es el sol de la justicia. Vamos a escuchar estas dos citas de Isaías y de Zacarías. ¿Quién gusta leer las dos? Adelante. ¿El día del Señor? ¿El día que el Señor? El día que el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor. Aquel día no habrá luminaria, ni frío, ni hielo, sino que sería un día único, solo conocido por el Señor. No se distinguirá el día de la noche, porque en la noche seguirá brillando la luz. Sí, estas son como promesas, obviamente. Son estas profecías que aparecen en Isaías y en Zacarías, que nos habla acerca de un día sin ocaso, de un día que ha de venir, es decir, una luz que no se extinguirá, que no lo vencerán las tinieblas, sino que dice aquí, fíjense cómo dice: la luz de la luna será como luz del sol. Una luz que es tenue, pero intensa, será como la del sol. Y la del sol será 7 veces mayor, es decir, será totalmente una luz resplandeciente. Y también dice que ese día
precisamente, no habrá luminaria ni frío, es decir, no habrá una antorcha, no habrá nada, sino que el Señor dice, no se distinguirá del día de la noche, porque en la noche seguirá brillando la luz. Es decir, cómo esta venida del Mesías implica este día sin ocaso. Por eso utilizamos, digamos, que esta venida de Dios como la luz que ilumina las tinieblas de este mundo, que es lo que también San Juan nos lo dirá. Pero también en Isaías también se nos habla del nuevo pueblo representado por la nueva Jerusalén que recibe estas promesas maravillosas. Vamos a escuchar esta siguiente cita. El sol no te dará luz durante el día, ni de noche te alumbrará la luna, sino que tu luz perpetua será el Señor, y tu Dios será tu resplandor. No se pondrá nunca el sol, ni tu luna se oscurecerá, porque el Señor será tu luz perpetua, y se habrán acabado los días de tu luto. Fíjense en ese sentido, esta promesa tan grande, que nos habla de luz, que nos habla de alegría, que nos habla de salvación, contrario a la muerte, al luto, a la tristeza. Es decir, esta es, digamos, hasta cierto punto esta promesa que hace el profeta, que aparece en el profeta Isaías en el capítulo 60, que nos habla acerca de esta promesa en la cual dice que ni el sol ni nada, la única luz que existirá es el mismo Señor. Y no menos hermoso también es el poema que nos habla en ese mismo capítulo Isaías de la gloria futura del Señor sobre su pueblo. Vamos a escuchar este pasaje también. Levántate y brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Es verdad que la tierra está cubierta de tinieblas y los pueblos de oscuridad, pero sobre ti amanece el Señor y se manifiesta su gloria. A tu luz caminarán los pueblos y los reyes al resplandor de tu aurora. Y fíjense, también aparecerá el mismo Isaías, en ese sentido, entendiendo al Mesías futuro como este Señor de la luz que ilumina las tinieblas de quienes no siguen los caminos de Dios. Vamos a escuchar este pasaje. Yo el Señor te llamé según mi plan salvador, te tomé de la mano, te formé, e hice de ti alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los cautivos y del calabozo a los que habitan las tinieblas. Fíjense, entonces, en ese sentido, cómo estas profecías que los profetas van anunciando, todas tienen acompañamiento de esta luz divina, que será esta futura promesa que resplandecerá sobre todos. Y es una luz, digamos, que implica felicidad, que implica júbilo, que implica alegría, que implica que todos los sufrimientos, tristezas, luto quedarán dejados de lado. ¿Sí? Es decir, la salvación completamente entendida en ese sentido. Y ahora vamos ya al Nuevo Testamento. ¿Sí? Punto número 5. Es decir, estamos haciendo este recorrido, como lo hacemos en casi todos los símbolos, ¿verdad? Un recorrido que nos haga entender, por ejemplo, este símbolo en las culturas, en el Medio Oriente, con los judíos, pero también en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, entender la verdadera luz de Dios, que es Jesucristo. ¿Cómo decimos en el credo? ¿Se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios de Dios, y también decimos luz de luz, que significa también en este sentido entender que Jesucristo también procede del Padre, ¿sí? Que es luz de luz, es decir, entendido en ese sentido como este resplandor del Padre se manifiesta en Jesucristo, y nosotros como creyentes entendemos que la verdadera luz de Dios es Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo, creo que es el capítulo 9, nos habla de aquella curación del ciego de nacimiento. Cuando estemos en Cuaresma, un domingo, los domingos de este año van a ser larguísimos los evangelios. El de la samaritana, el de la curación del ciego de nacimiento, y en uno de esos nos habla de Cristo, luz del mundo, ¿sí? Que vence la oscuridad, la tiniebla, incluso de aquellos que nacieron ciegos. En ese sentido, la metáfora entendida como la liberación de esta luz que ilumina la mirada de aquellos que tenían una luz llena de oscuridad, de tinieblas, y que se presenta y se manifiesta así: Cristo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que, digamos, en ese sentido se manifiesta en este capítulo de Juan? Bueno, la verdadera luz de Dios es Jesucristo. Por eso el profeta Isaías, cuando nos habla en los capítulos del 56 al 66 de esta perspectiva mesiánica, nos habla
de la luz divina que llegará para todos los hombres. ¿Y cuándo se cumple esa profecía? Cuando Jesucristo viene y cumple de modo definitivo y pleno todas estas profecías. Si ya el profeta Isaías, 400 años antes de Cristo, había anunciado la venida del Salvador como este día sin ocaso, como la luz que vence todo tipo de tinieblas, lo encontramos también ya puesto, plasmado en el Nuevo Testamento en Cristo, sobre todo en el Evangelio de Juan, que nos habla de la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Acuérdense que en el Evangelio de Juan aparece en muchas ocasiones: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Entre todos esos yo soy, que implica yo soy el que soy, Génesis Éxodo capítulo 3, es decir, el nombre divino. Jesucristo se atribuye este nombre divino como Señor que es, como Dios que es, pero se manifiesta con distintos atributos. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy, en este caso, la luz del mundo se manifiesta entonces en Jesucristo, que cumple todas estas profecías. Y Jesús es este sol que nace de lo alto, según Lucas en el capítulo 1, 78-79, que habla Simeón, ¿verdad? Este niño es la luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. ¿Sí? Perdón, no es Simeón, es Zacarías el que pronuncia este cántico cuando se le suelta la lengua después del nacimiento de Juan el Bautista. Por eso Jesús, es esta luz que nace de lo alto, por eso es el sol naciente. Y anteriormente, todos los templos, todas las iglesias estaban dirigidas hacia el oriente, ¿sí? Es decir, el sacerdote le daba la espalda al pueblo, pero no es que le diera la espalda al pueblo, sino que estaba dirigido hacia el oriente. Por eso toda la asamblea volteaba hacia el oriente, es decir, hacia el sol naciente, y vean cómo están todos los templos, los más antiguos, incluso de la ciudad, la catedral, vean cómo está orientada hacia el oriente. Y todos los templos tenían esa orientación hacia el oriente. ¿Por qué? Porque toda la gente que se celebraban las misas en la madrugada veía cómo el sol se levantaba y todos entendían a Cristo como este sol naciente, el sol del oriente, que resurgía venciendo las tinieblas, y la Eucaristía se celebraba todos mirando hacia allá, incluso el sacerdote, ¿sí? A veces yo quisiera que se repitiera de esa forma, para nomás ver a Diosito, porque a veces me distrae. No sé qué. Esto fue lo único que digo, ¿para qué lo quitaban? Hubiera estado bonito que lo hubieran continuado, ¿o no? A mí me gusta eso. ¿Son de las misas tridentinas? De la misa del misal de San Pío V, también del misal de Pablo VI, que todavía así se conocen tridentinas, pero en realidad propiamente son las misas que se realizan según el ritual de Pablo VI, ¿verdad? Que son las misas donde se mira hacia el oriente. Que la gente dice, la misa de espaldas, pues no le da nadie la espalda a nadie, más bien todos miran hacia el oriente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, fíjense cómo los textos de la infancia también narran a Jesús en ese sentido como luz. Todos los textos de la infancia. Por ejemplo, en Lucas entendemos cómo esta manifestación que se hace en Mateo, la manifestación que se hace a todas las naciones a través de estos sabios de Oriente, se hace como una manifestación de la luz. Lucas nos habla acerca de la luz que nace de lo alto, el resplandor que nace de lo alto, es decir, Jesús es entendido desde pequeño, desde niño, como esta luz que ilumina toda la oscuridad. Y por eso ustedes se fijan en la corona de Adviento, la luz blanca, la luz más importante, es la luz del nacimiento de Cristo, que disipa toda tiniebla. Y por eso Cristo es presentado como que vino a iluminar las tinieblas del corazón de todos los seres humanos. Y en Jesús es representado también como aquel que cumple la profecía de Isaías, cuando dice que viene a dar a luz a los ojos de los ciegos y a derrotar las tinieblas del mundo. Por eso también Mateo 4 dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en una región de sombra, de muerte, una luz les brilló. ¿Cuál es esa luz? Entendida como el nacimiento del Mesías, del Salvador, de Cristo, de Yeshua, de este Salvador, el que salva a los hombres. Y por eso también Juan, el Evangelio de Juan, presenta a Cristo no solo como la luz, como un símbolo de Dios, sino la luz del mundo, la luz de la vida, que es Jesucristo. Por eso es entendido como la luz verdadera y que con su venida al mundo ilumina a todo hombre, ¿verdad? Es decir, entendida en ese sentido Jesucristo como la luz plena que nos da esta luminosidad, que nos ilumina, que nos guía y que nos da
digamos, hasta en este sentido, la manera o la forma de cómo caminar hacia Dios. Por eso Jesús es la luz misma de Dios, que no se contenta, digamos, con milagros de abrir los ojos a los ciegos a la luz del sol. Da luz interior de la fe que salva a la persona en su totalidad porque encuentra a Dios en Jesús. Es decir, la fe es entendida también en este sentido como una luz. Y fíjense cómo la fe tiene muchas ventajas. Para los que tienen fe, lo que para unos es destrucción, para otros es vida, es decir, la muerte. Para los que tenemos fe, es mucho más fácil explicar la muerte. Para los que tenemos fe, es mucho más fácil explicar el sufrimiento. Para los que tenemos fe, es mucho más fácil entender lo sagrado de la vida. ¿Por qué? Porque la fe es como una luz que ilumina. Y aquellos que no tienen fe, obviamente, por eso están a favor de la muerte, de la eutanasia, del aborto, por eso están a favor. ¿Por qué? Porque la luz de la fe no los ilumina. No entienden lo sagrado de la vida, no entienden lo sagrado o lo que implica también la muerte, que para nosotros, aunque provoque tristeza, una persona con fe tiene esperanza de que ese paso que han dado nuestros difuntos es simplemente un paso que todos vamos a dar y que es el paso de la vida a la vida verdadera, ¿sí? Ese es el paso. Por eso la fe tiene muchas ventajas en todos los sentidos. Es decir, las personas que tienen fe es mucho más fácil incluso ver la vida de otra manera tan distinta de las personas que no tienen. Por eso las personas que en muchos sentidos que no encuentran el sentido de la vida, o a veces se enfadan de la vida, no encuentran ya qué hacer, por eso es muy fácil que mucha gente se quite la vida o que aprueben ese tipo de leyes. ¿Por qué? Porque falta fe, porque no tienen encendida esta luz que nosotros como creyentes sí tenemos, que hace totalmente una diferencia enorme, ¿verdad? Comprender esta parte. También, digamos, en ese sentido, la transfiguración se manifiesta que Cristo, que cuando se transfigura, la luz que es propia de Dios. Por eso, cuando los apóstoles están viendo, Pedro, Santiago y Juan, esa transfiguración que Jesús tiene, ¿qué significa esto? Es decir, que sus vestiduras se hacen blancas como la nieve, pero que resplandece Él con la luz divina. Y por eso la transfiguración es como este aviso que les está diciendo a estos tres: la muerte que a mí me espera no tendrá o no me vencerá, sino que será la resurrección. Por eso la transfiguración es un aviso de la resurrección, y no se entiende la transfiguración hasta que Cristo resucita. Por eso los discípulos tenían miedo, estaban escondidos, huyeron, porque en la muerte de Cristo ellos no pudieron entender nada hasta que Cristo resucita, y hasta que Cristo resucita comprenden lo que significaba la transfiguración. ¿Sí me voy a entender? Sí. Es decir, esta iluminación que tiene, este revestimiento de luz completo que implica su propia divinidad. En ese momento simplemente Pedro dice: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, comprendiendo ese momento como una visión divina. Es decir, Jesús le estaba dando a probar una probadita chiquita de lo que significaba el cielo, ¿sí? Que no pensó ni en él, en ese momento no pensó ni en él, sino en permanecer en esa visión completamente en todo momento. ¿Por qué? Porque eso implicaba el gozo, la alegría y la plenitud completa. Pero hasta que no Cristo resucita es cuando se comprende. Por esto la luz se identifica con la vida que Jesús nos comunica, y la fe es esta luz que nos ilumina de todas las tinieblas. Por eso fíjense cómo las personas a veces cuando se alejan de Dios y luego vuelven, descubren en la fe esta luz que ilumina, o que incluso cuando se pierde la fe y luego se recobra, como en muchas ocasiones se andaba en las tinieblas, confuso, eligiendo quizá en la vida cosas negativamente. ¿Por qué? Porque no se tenía esta luz de la fe, y cuando se tiene esta luz de la fe, se busca siempre cumplir los mandamientos de Dios, se busca siempre caminar bajo la voluntad de Dios, porque la luz de la fe nos ilumina para poder hacer esto. Pero mientras no se tiene, esto es lo que significa. Por eso vamos a escuchar estas dos citas, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense esto, el Evangelio de Mateo, que nos habla acerca de que también nosotros, aunque Cristo es la luz del mundo,
también nosotros, dice, sois, o sea, ustedes son la luz del mundo. Cristo nos quiere dar a entender que nosotros que participamos de esta fe, que participamos de ser cristianos, seguidores de Cristo, también somos parte de esta luz. Y por eso, en ese sentido, veamos cómo la religión cristiana es casi la única religión más, no digo que otras no, pero la religión cristiana es la más perseguida de todas, porque la luz molesta a la tiniebla, ¿sí? Por eso precisamente es tan, hoy por tantas ideologías, incluso por otras religiones también, es atacada la fe cristiana en todos los sentidos, incluso aunque no sean católicos, pero cristianos. Por eso vean en Nigeria cómo son atacados los cristianos, aún los evangélicos y todos. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo en muchas realidades entorpece la acción de los malvados, porque la luz hace que se vean también incluso las malas acciones, ¿sí? Y por eso cuando habla del cristianismo como la luz, es decir, que también nosotros somos esos cristianos que deberíamos de ser incómodos en el buen sentido de la palabra, porque eso ya lo pongo como algo que tiene que ver o aterrizado a las familias. Cuando la madre o el padre de familia son luz para sus familias, a veces los hijos cuando no andan por buen camino se molestan con los papás cuando les dicen eso no está bien. ¿Por qué? Porque quedan al manifiesto las malas obras, las malas acciones, porque todos deberíamos ser esta luz que ilumine, ¿sí? Por eso a veces quizá habrá quien nos cause cierta incomodidad cuando nos dice las verdades. ¿Por qué? Porque es como una luz que deja entrever quizá nuestras propias maldades, ¿sí? Y cuando quedamos exhibidos, pues no nos gusta. Eso es normal. Por eso quizá a veces la perversidad, nuestra maldad nos tiende a llevar a la tiniebla, donde quizá pensamos que estamos ocultos, que no se va a saber, y cuando se descubre la luz, por eso viene quizá la consecuencia de la vergüenza, de la pena, quizá también a veces del enojo, de la ira, del rechazo, por no aceptar esta luz de Dios. Vamos a ver también lo que San Pablo nos dice referente a esto. Escuchamos uno y ahorita, si gustas, ahorita leemos otro, Donato. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Portaos como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la rectitud y la verdad. Buscad lo que guarda el Señor y no toméis parte de las obras vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Al contrario, desenmascaradlas, pues lo que esos hacen en secreto, hasta decirlo da vergüenza. Pero cuando todo esto ha sido desenmascarado por la luz, queda al descubierto, y lo que queda al descubierto es a su vez luz. Fíjense cómo Pablo les dice, ¿verdad? Dice en los Efesios, en otro tiempo éramos tinieblas, es decir, cuando no habían sido bautizados, cuando no eran parte de la iglesia, eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, ¿sí? Por eso tenemos que portarnos como hijos de la luz. Es decir, en ese sentido, nuestra acción tiene que ser siempre honesta, verdadera, que se manifieste verdaderamente que nuestras obras y nuestras acciones nos reflejan como hijos de la luz. Y por eso, aquí cuando nos habla también Romanos 12:13, Donato, no sé si quieres leerlo, también este pasaje nos habla acerca de esta luz que disipa toda tiniebla del pecado. Dice, despojémonos. Despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Portémonos con dignidad como quien vive en pleno día. Fíjense entonces cómo Pablo también en ese sentido expresa este elemento de la luz. La vivencia llena de dignidad es como aquellos que viven durante el día. En la noche está reflejado, entendido como cuando se hace el mal, ¿verdad? Los ladrones a veces se meten más bien en la oscuridad, en la noche, en lo oculto, donde no pueden ser vistos. Y aquellas personas que obran bien no tienen temor de ser vistas, ¿verdad? Al contrario, obran y hacen el bien a la plena luz del día. Por eso nos habla de la dignidad de los hijos de Dios, que hemos de obrar conforme a esta dignidad de ser hijos de la luz, hijos de Dios, obrando el bien, obrando la verdad. Vamos a ver el punto número 6, que es la fiesta cristiana de la luz. ¿Cuál es la fiesta cristiana de la luz? ¿Cuál es la fiesta que ustedes consideran la más importante? La Pascua, ¿verdad? Pero le damos más importancia a veces a la Navidad, ¿o no? Es curioso cómo a veces quizá no le damos quizá también la importancia que le damos a la Navidad,
como le damos a la resurrección. Sí, esto quizá es necesario que también posiblemente se haga algo, ¿no? O sea, que tengamos esta conciencia como creyentes de que la celebración más importante para nosotros es la resurrección. Obviamente, una celebración tan importante como el nacimiento no tiene que dejar de ser percibida. Quizá a veces es por lo que implica, por la ternura, por el nacimiento del niño, por lo que implica quizá también ya históricamente la reunión de Navidad para nosotros, pero no, yo no oigo a decir a veces a ningún católico, ¿con quién vas a pasar la cena de Pascua? Nadie, pues, o sea, a veces estamos en la Pascua, el otro día, nos fuimos con Felipe, ¿verdad? Nos fuimos a celebrar, nos tomamos una cervecita, porque Cristo había resucitado y tenemos que estar contentos, ¿verdad? Ese día, sí, para celebrar que Cristo, una cenita que hicimos allí, ¿verdad? Sí, ya me acordé esta vez. Pero fíjense cómo generalmente pensamos que la luz o la fiesta de la luz implica la Navidad, pero en realidad es la Pascua. ¿Por qué? Porque es el momento de la muerte y resurrección de Cristo donde nuestra vida recobra sentido. Es decir, si nuestra fe no está basada en la resurrección, todo es vano. Si nosotros, si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. ¿De qué fe tenemos? Dice, seríamos los más dignos de ser burlados, de ser, digamos, tomados como mofa en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y tenemos por seguridad que nuestra fe está basada en la resurrección. Ahí se manifiesta y se basa en nuestra fe. Y la resurrección implica la luz que vence las tinieblas. Ustedes fíjense cómo fue de bonita esta película de Mel Gibson cuando habla la última escena de la Pasión de Cristo, que aparece la resurrección en forma de luz. ¿Sí se fijan? Cómo se abre o rueda esta piedra del sepulcro y entra la luz, y cuando entra la luz se hace la resurrección. Es como se van bajando los paños que estaban sobre el cadáver de Jesús, ¿verdad? Y eso hace que la luz implique también la resurrección. Es decir, esta cinta cinematográfica entiende perfectamente lo que implica la resurrección o la Pascua de Cristo a través de la luz. Es decir, que la fiesta que nosotros debemos de tener en ese sentido, entender como esta luz auténtica y verdadera la Pascua. Sin embargo, el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno, donde antiguamente los romanos celebraban el sol invicto, ¿sí? Este sol invicto que era el sol naciente, cuando ya comenzaban ahora así a ser más largas los días y más cortos las noches a partir de ese día, por eso se celebraba ese día el nacimiento del sol invicto, y por eso los cristianos quisieron quitar lo pagano de esa fiesta y colocar allí el nacimiento de Cristo. No es que Cristo haya nacido el 25 de diciembre, sino que se coloca en el siglo IV, aquí lo dice en el siglo IV, se coloca esta fiesta que era pagana, entendida como la fiesta de Cristo, que es la luz, que es el sol invicto que nace, ¿sí? Se dice que por las cuestiones que aparecen allí en la Biblia, se podría pensar que Cristo nace en el invierno, obviamente palestino, en marzo de abril, que para nosotros es un calorón en la cuaresma, ¿verdad? Pero allá en el desierto es el invierno, es el lugar del tiempo del frío, ¿verdad? Más intenso. Pero obviamente nosotros, para mí que haya nacido hasta el 4 de agosto, ¿verdad? Es lo de menos. Para mí lo importante es la celebración, o lo que implica esa celebración, que es el 25 de diciembre, que sí fue una fiesta pagana y que los cristianos la retoman como la fiesta del nacimiento de Cristo, pero más es el símbolo, ¿sí? El símbolo de entender que Cristo es este sol invicto, es decir, invencible, triunfador y victorioso, que resplandece y vence las tinieblas. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Que la Biblia, si hubiera tomado como importante qué día nació, pues nos lo hubiera puesto. Sin embargo, para mí esto no implica, digamos, un movimiento de mi fe, para nada. Lo que sí nosotros sabemos es el día que murió, ¿verdad? Si recorremos ese tiempo, se dice que fue el 13 de abril, la muerte de Jesús, que cayó ese día, ese viernes cayó, ese viernes anterior al sábado de Pascua, en el año 33 después de Cristo, ¿verdad? Sabemos la fecha exacta de cuando murió, aunque esta fecha es movible para nosotros como creyentes, porque implica esta luna nueva, la primera luna nueva de primavera, es decir, después del 21 de marzo, siempre va a ser la Semana Santa, siempre después del 21 de marzo, en la primera luna llena que exista. Por eso ustedes se fijan a veces y dicen, hoy va a caer pronto, porque quizá está más cercano, pero son 28 días de diferencia, es decir, puede ser un mes completamente de diferencia entre el inicio, entre el inicio
de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Pero aquí lo que implica precisamente es esta luz, esta resurrección, que implica también esta luz auténtica y verdadera que nos ilumina. Por eso la Pascua es la fiesta de la luz, el cirio, la luz, esta novedad, la vida nueva que nos hace entender esta Pascua como la fiesta más importante para nosotros de la luz. Y por eso también el Pentecostés, la Navidad, la Epifanía, la Pascua, todos son fiesta de la luz. Fíjense cómo la Epifanía, es decir, el 6 de enero, es esta luz que se manifiesta a las naciones, a todas las naciones, simbolizadas por los sabios de Oriente. El nacimiento de Jesús es este sol que nace, que surge de lo alto. La Pascua es esta luz que vence las tinieblas, que vence la muerte. El Pentecostés es esta luz que baja en forma de fuego y se posa sobre todos los apóstoles. Es decir, esas fiestas tan importantes, todas están vinculadas a la luz que es la misma vida de Dios. El punto número 7 se los explico porque es un poquito largo, pero el Hanukkah. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Sí. La Hanukkah, que es la fiesta una fiesta judía que tiene también un tanto de historia y de leyenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando los seleucidas, que eran los sucesores de Alejandro Magno, tomaron casi todo el Medio Oriente, uno de ellos también toma Egipto, otro Siria, ¿verdad? Que parte de Siria es Palestina, y quiere helenizar todo este contexto, es decir, hacerlos griegos. Y por lo tanto, profanan el templo de Jerusalén, en donde estaba el Arca de la Alianza, que era el lugar del Sancta Sanctorum, el lugar más importante donde Dios tenía su presencia. Ponen a un Zeus, ¿sí? Es decir, un dios griego, el dios más importante del panteón griego. Y los macabeos, ustedes han escuchado hablar de estos, ¿sí? Se levantan, unos en armas para poder vencer este hostigamiento. Algunos incluso son martirizados. Ustedes recuerdan aquel pasaje donde una mujer que tenía 7 hijos, que todos van muriendo en su presencia, ¿verdad? Por no comer carne de cerdo, es decir, no hacerse impuros. Bueno, pues la fiesta del Hanukkah es esta fiesta de la dedicación o nueva dedicación del templo. Una vez que vencen estos macabeos a estos seleucidas, quitan este ídolo, al dios Zeus, lo quitan y vuelven a dedicar el templo. Pero no tenían aceite puro, y resulta que se encuentran en una de las bodegas, como si fuera la sacristía, entendida así, de este templo, se encuentran aceite que, como no podían conseguir otro, tardaban más de 8 días en conseguir, se encontraron solamente un frasco que duró encendido la luz de ese único frasco que existía de aceite puro, 7 días. Y por eso en el octavo se celebran 8 días de celebraciones de luz. Y cuando se celebra más o menos, que es entre noviembre y diciembre, esta celebración que se hace de la Hanukkah, cada persona por familia enciende una luz durante 8 días. Es decir, no sé si ustedes han visto este candelabro que tiene las 7, ¿cómo se llama? Brazos. Este es la menorá que estaba en el templo, pero se coloca otro más por los 8 días que duró encendido estas lámparas del templo con este aceite milagroso. ¿Sí? Que es esta parte que se las quise resumir en pocas palabras. No sé si tengan alguna duda acerca de esto. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Pues bueno, en 15 días nos vemos para retomar la siguiente, que es muy interesante porque vamos a ver, fíjense cómo ahí aparece este elemento que es interesante de madre, pero entendida también en referencia a Dios, ¿verdad? Que no es extraño, para el Antiguo Testamento también a Dios se le entendía en este sentido con la figura materna, ¿verdad? No solo paterna, como nosotros entendemos. ¿Sí? Bueno, les doy la bendición si gustan. Para concluir, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos en 15 días.